Hola, en esta ocasión estoy tomando el tiempo para compartir, ¿verdad?, con ustedes otro versículo del Salmo 23, como había comentado, ¿verdad? Y este versículo comienza diciendo: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y vamos a estar compartiendo un poco sobre esas primeras palabras, ¿verdad?, que nos dice: confortará mi alma. Cuando nosotros leemos, ¿verdad?, ese versículo y reflexionamos en lo que el salmista estaba diciendo, habiendo sido él pastor de ovejas y ahora hablando, ¿verdad?, en lugar de una oveja, cuando él menciona, ¿verdad?, estas palabras de confortará mi alma, implica, ¿verdad?, que en algún momento dado la oveja necesitaba ser confortada. ¿Qué es lo que puede ocasionar, ¿verdad?, que una oveja o un ser humano o algún ser, ¿verdad?, necesite ser confortado? Podemos mirar, ¿verdad?, que hay cosas que suceden en la vida de las ovejas. Y alguna de las cosas que podemos ver para que una oveja esté necesitando ser confortada es que ha estado en un estado de abatimiento y buscando, ¿verdad?, qué es lo que quiere decir confortará mi alma. La palabra confortar, ¿verdad?, significa dar fuerzas, dar ánimo, de alguna manera consolar a alguien que se encuentra triste, que está afligido, que está abatido. Proviene de una palabra, ¿verdad?, del latín que dice fortare, que quiere decir reforzar. Y su uso principal es aliviar el sufrimiento físico o moral. Entonces, una oveja, para que necesite, ¿verdad?, ser confortada, ha tenido que pasar por un momento difícil de abatimiento y buscando, ¿verdad?, qué cosa es ser abatida. Nosotros podemos escuchar a lo mejor algunas veces en las noticias cuando la policía fue siguiendo a un malhechor, ¿verdad?, y que le dio orden de pararse, de levantar las manos, y aquella persona desobedeció e hizo lo contrario. Y cuando se ven obligados a disparar sus armas y quitarle la vida, ¿verdad?, se oye el término cayó abatido a balazos, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de las ovejas, no necesariamente se da el caso de que caigan abatidas, ¿verdad?, por un arma, por balazos, ¿verdad? Pero sí las ovejas, ¿verdad?, llegan a estar a veces en una situación muy difícil, y esto llega a ser cuando las ovejas se caen. Y vamos a ver algunas de las cosas, ¿verdad?, algunas de las razones por qué las ovejas se caen. Y el problema fuerte no es solo que se caigan, sino que cuando una de esas ovejas se cae y queda con la espalda hacia abajo y las patas hacia arriba, ellas entran en un estado, ¿verdad?, de temor, de espanto, ¿verdad?, y de abatimiento. Vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, poco a poco cuáles pueden ser las causas de que una oveja se caiga y quede de una manera indefensa. Una de ellas, ¿verdad?, se sabe que son enfermedades. Cuando tienen alguna enfermedad y van por ahí decaídas, van con su cabeza de lado o hacia abajo, entonces eso puede provocar que no estén mirando bien por dónde van caminando y de repente se caigan y lleguen a estar en ese estado, ¿verdad?, de que no puedan levantarse solas. Alguna otra razón por la cual una oveja puede caerse, ¿verdad?, y quedar también indefensa es por alguna condición natural. Bueno, la enfermedad puede ser una condición, ¿verdad?, natural, pero que tal vez se pudo haber prevenido. En el caso, ¿verdad?, de lo que quiero comentar es que las ovejas que están a veces embarazadas, ves, que están esperando un bebé, están en una situación también que si se caen y quedan con las espaldas hacia el suelo, ¿verdad?, y sus patas hacia arriba, es muy difícil que se puedan levantar solas. También, ¿verdad?, otra razón por la que una oveja puede caerse, ¿verdad?, y de tal manera que no se pueda levantar, también es por descuido. Al echarse, ¿verdad?, hay ovejas que buscan siempre la comodidad y a veces buscan algunos lugares con ciertas hondonadas en el terreno y les gusta luego acomodarse
de tal manera, ves, que se sientan muy cómodas, pero no consideran que cuando se van acomodando, a veces van quedando en una posición que sus patitas van quedando hacia arriba, y si un poquito les gana el peso, entonces quedan volteadas, y ya se quedan con esas patas hacia arriba, y por más que patalean y tratan de levantarse, no pueden levantarse. En esas condiciones, ¿verdad?, la oveja se espanta y empieza a tratar de levantarse por sí misma, pero a muchas de ellas les es difícil, en muchos casos imposible levantarse. Para nosotros pudiera ser, ¿verdad?, incluso algo cómico, ¿verdad?, que ver que alguna ovejita por ahí se cayó y está pataleando tratando de levantarse y no se puede levantar. Pero para la oveja y también para su pastor, ¿verdad?, que es un pastor que las conoce, que sabe cómo ellas se conducen, es un asunto bastante serio. Al caerse estas ovejas, saben ustedes que las consecuencias que hay porque una oveja se caiga y no se pueda levantar, sabe que primero ya lo mencioné, que se asustan, se espantan y tratando de levantarse, y entre más tratan y no pueden, más se asustan. Hay otra consecuencia también que sucede cuando ellas caen de esa manera y no pueden levantarse. Su cuerpo se va llenando de gas, su estómago se empieza a llenar de gas. Y el problema no es solo que se llenen de gas, sino que al llenarse de gas, eso va dificultando su respiración. De manera que la consecuencia más grave, ¿verdad?, que puede sucederle a una oveja que se cae y queda con las patas para arriba porque no puede levantarse por sí misma, es la misma muerte. Entonces, que es grave la situación, y ellas al irse sintiendo así, muchas de ellas, ¿verdad?, están gritando, y cuando eso sucede, ¿verdad?, es bien que tienen un pastor que está atento, que las anda cuidando. Cuando ese pastor oye que están gritando, ¿verdad?, entonces él se preocupa y va corriendo, y muchas veces el pastor es el que llega, ¿verdad?, a ayudarlas a levantarse y que no sufran más esas consecuencias de estarse asustando más, de estarse llenando más de gas o de morirse, ¿verdad? Entonces es importante esta situación de tomar en cuenta. La solución, ¿verdad?, es precisamente el pastor el que tiene la solución para levantarlas, sobre todo cuando esa oveja no puede ya levantarse solas. Así es de que hay varias cosas, ¿verdad?, que pueden hacer las ovejas, y aprenden, ¿verdad?, pues una vez que fueron levantadas una vez, aquella que se acomodó mucho, ¿verdad?, y se quedó volteada, pues ya para la próxima tal vez ella busque echarse en un lugar más plano, un lugar donde sea más difícil que ella llegue a estar en esa situación. Aplicado, ¿verdad?, a la vida humana, ¿qué podemos decir? Todos estamos en el riesgo, ¿verdad?, de algún día estar abatidos. ¿Qué cosa es abatimiento? Ya había mencionado yo hace rato, ¿verdad? Estar abatido, es estar caído, estar por los suelos, estar tal vez con un desánimo tremendo, que no tenemos ganas de seguir luchando, una tristeza que no podemos superar. Y hay veces, ¿verdad?, que el ser humano no puede luchar, ¿verdad?, contra esa depresión, contra esa desesperación solo, y necesita ayuda. Muchas personas han caído en esa desesperación, algunos han caído en desgracia, tal vez familiar, por la razón que sea. Algunos han caído tal vez en quiebra financiera, y cuando no tienen a alguien que les ayude, por eso entonces sabemos, hay muchas personas que son homeless, que no tienen casa, que viven en la calle, que viven por allá en un parque, porque una de dos, fueron descuidados. Tal vez es quien descuidó su trabajo, descuidó la administración de su dinero, descuidó tal vez su negocio y se fue a la quiebra, y bueno, entonces está en esa situación. Tal vez haya alguien, ¿verdad?, que de alguna manera sus acciones le llevaron a que su familia se desintegrara, ¿verdad? Que tal vez hizo cosas tremendas, que no tiene una buena convivencia ni con sus padres, ni con sus hermanos, ni con los amigos incluso. Y entonces está en una situación de abatimiento, tal vez desesperado y ya sin ganas de luchar. Yo quiero compartir, ¿verdad?, en esta ocasión, que independientemente de cuál sea la situación por la que hayas llegado, si hay alguien que está en una situación tan crítica de desesperación y que no puede levantarse solo, yo le comparto, ¿verdad? Así como esa oveja, quien le puede ayudar es el pastor que la ama, el pastor que la cuida.
Sabes que nosotros tenemos un Dios todopoderoso que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, que ha provisto todo lo necesario. Pero así como hay ovejas que por una razón u otra se han desviado del camino, se han descuidado de alguna manera, entonces asimismo hay personas que por la razón que sea está pasando por una situación difícil. Sabes que hay ovejas que también se caen porque a veces tienen mucha lana, y toda esa lana, ¿verdad? Cuando ellas andan caminando en los caminos donde luego hay lodo, o cuando se echan, y fue un lugar, ¿verdad?, donde había una parte que había lodo, se les van haciendo bolas de lodo en su lana pegadas ahí, que eso es un gran peso que no les permite a ellas, ¿verdad?, levantarse. También eso afecta, ¿verdad?, cuando el pastor las lleva a beber agua. Ya eso lo compartí la vez pasada. De por sí las ovejas no son buenas nadadoras, y más si hay una oveja que tiene mucha lana y mucho lodo, bolas de lodo en su lana, entonces esto le hace casi imposible poder salvarse, ¿verdad?, de ahogarse en un río, en algún lago, en algún lugar profundo de aguas. Por eso es que ellas necesitan beber agua en aguas tranquilas. Pero volviendo, ¿verdad?, a estar una oveja caída, abatida, en parte a veces es eso. Nosotros como seres humanos a veces tal vez nos llenamos de muchas responsabilidades, ¿verdad?, que llega el tiempo que no podemos cargar, o hay tantas preocupaciones en nuestra vida que no podemos con ello. Y ¿sabes qué? Tenemos ese Dios todopoderoso. Las ovejas, ¿verdad?, hay veces que cuando ellas caen empiezan a clamar, gritan, y cuando su pastor está cerca, entonces rápido llega y la salva. Sin embargo, hay ovejas que después de un rato que están gritando, se cansan y pierden la esperanza y se quedan mudas y ya no siguen gritando. Y si su pastor ya estaba lejos, y después que él se da cuenta que le falta alguna oveja y regresa a buscarla, lo que le ayuda al pastor a encontrarla es cuando oye que la oveja está gritando. Pero si esa oveja está en silencio y no está gritando, al pastor se le hace mucho más difícil encontrarla a tiempo. En muchos casos se ha dado que ya cuando el pastor encontró a su oveja, ya la encontró muerta y ya no puede hacer absolutamente nada para ayudarla a que ella siga viviendo. Entonces, nosotros tenemos a un Dios todopoderoso, y mayormente si tú ya le has entregado tu vida a Jesucristo, si Él es tu pastor, ¿sabes qué? Tú tienes esperanza. Tú y yo tenemos esperanza. Cuando pasamos por momentos bien difíciles, sea porque nos descuidamos en una situación, o sea porque vino una desgracia a nuestra vida y perdimos, ¿verdad?, todo aquello que nos importaba y que nos sentimos perdidos, sabes que nosotros tenemos una esperanza. Pero así como las ovejas gritan, nosotros debemos entonces levantar nuestra voz. Es posible que tú algún día levantaste tu voz y le pediste ayuda a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu tío, a lo mejor a tus amigos. En muchas ocasiones a lo mejor alguien de ellos te pudo ayudar. Pero ¿sabes qué? Hay muchas personas que han recurrido a esos amigos, a esas familiares, y ninguno le pudo ayudar. Hay veces que aunque uno quiera ayudar a alguien, estamos limitados. Hay veces que somos impotentes, no podemos ayudar a alguien más. Si hay alguien que está pasando por un dolor muy fuerte, físico, ¿verdad?, y nosotros, si no somos doctores, no conocemos de medicina, somos impotentes, lo que podemos hacer es llevarle al doctor, llevarle al hospital, y esperando, ¿verdad?, que ahí se le ayude. Pero cualquier hombre o mujer está limitado. Tú sabes que tú y yo, si conocemos a ese Dios todopoderoso, es un Dios que tiene todo poder, que puede hacer todo, aún puede resucitar a un muerto. Entonces yo te invito, ¿verdad?, que cuando tú te estés pasando una situación muy difícil, si tú eres una persona que no está buscando a Dios, que tal vez no has pensado que necesitas acercarte a Dios, porque tú sientes que has podido solo o sola, que has podido lograr salir adelante y no has querido buscar a Dios. Si algún día llegas a estar en un momento de desesperación, yo te invito que no olvides, que tú recuerdes que hay un Dios todopoderoso ahí, que está esperando que tú clames a Él, que tú pidas su ayuda, y Él está dispuesto a ayudarte, a bendecirte, sobre todo, como yo digo, ¿verdad?, en el aspecto espiritual. Dios no quiere solamente que le pidas ayuda cuando necesitas que te ayude en el aspecto financiero o en algún aspecto físico, material. Sobre todo, Él quiere
que tú clames a Él por tu vida espiritual. Como he compartido muy seguido, ¿verdad? Dios está interesado en nuestra salvación espiritual. Como la Biblia dice que todos los seres humanos hemos pecado, que por ello estamos destituidos de la gloria de Dios y vamos rumbo al infierno, rumbo al lago de fuego. Aunque mucha gente no cree que existe, pero la Biblia menciona que ese lago de fuego existe, no fue hecho para el ser humano, pero fue para el diablo y demonios, pero que todo aquel que esté siguiendo con sus obras lo que el diablo quiere, está perdido, a menos que se arrepienta y empiece a vivir como Dios quiere. Así que bueno, si has caído de alguna manera en una desgracia y estás como una de esas ovejas con las patas para arriba y no puedes levantarte de ninguna manera, recuerda que hay un Dios todopoderoso que puede ayudarte para salir adelante, ¿ok? Eso es en la primera frase que dice, ¿verdad? Confortará mi alma. Si tú has tenido una pérdida tan grande y las palabras de nadie han sido suficientes para darte ánimo, hay un Dios todopoderoso que si tú clamas a Él, Él tiene que darte mucho más que palabras de ánimo. Él puede llegar a tu vida. El Espíritu Santo está dispuesto a llegar y consolar al ser humano de cualquier tristeza que esté pasando y llenarte de ánimo, de nuevas fuerzas, ¿ok? Entonces, ojalá que no olvides esto y lo tengas presente. Voy a pasar de ahí a la segunda parte del versículo 3 del Salmo 23, que dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Y qué podríamos decir, verdad, que son esas sendas de justicia? Diríamos, bueno, ¿qué es la justicia? Algo que es recto, algo que es derecho, algo que está bien hecho. Sabes que el pastor siempre busca guiar a sus ovejas por los lugares que no sean tan peligrosos, que sus ovejas vayan a correr peligro de matarse fácilmente. Siempre se encarga de estar buscando los mejores lugares para la seguridad de sus ovejas. Nuestro Dios Todopoderoso, sabes que también siempre está instruyéndonos a través de su palabra y de las personas que de alguna manera se esfuerzan por compartirnos esa palabra, por cómo caminar rectamente, por cómo caminar, ¿verdad?, de la mejor manera, de la manera justa. Aquí se nos dice, ¿verdad?, que las ovejas son como muchos otros seres vivos, ¿verdad?, que son personas, son animales de hábitos, que ellas hacen lo mismo cada día, comen en los mismos lugares, a menos que el pastor las mueva y se las lleve a otro sitio. Las ovejas siguen levantándose, yendo a comer al mismo lugar donde comieron el día anterior, y hace 2 días, y hace 3 días, de manera que un rebaño de ovejas, si no es bien cuidada, bien administrada por un pastor responsable, esas ovejas pueden llevar a causar que un terreno que era muy fructífero, que era muy verde, que era de alimento, ¿verdad?, un día llegue a ser incluso un terreno infértil, donde ya no se dé nada por lo pronto. Porque las ovejas van y comen y siguen cortando el pasto y le cortan, hasta a veces se comen parte de las raíces o las raíces. Entonces, si un pastor no es un pastor responsable y que esté vigilante de eso, deja que sus ovejas coman hasta que ya las pobres ovejas están todas flacas porque ya no hay que comer, no las cambia de lugar. Entonces, un pastor que es responsable sabe que las lleva a comer en un lugar, y después de un tiempo que ve que ya el pasto está quedando muy corto, él ya tiene otro lugar donde hay pastos que son más abundantes y se lleva a esas ovejas a comer a otro lugar, las lleva por esa senda recta, ¿verdad?, senda segura, y los lleva a ese lugar para que se sigan alimentando. Y una vez que ese pasto también ya va algo corto, antes de que sea demasiado tarde, las cambia otra vez de lugar. Incluso si hay un pastor que es el dueño o que es el administrador y administra toda una finca, ya está tomando cuidado de que si es necesario sembrar pasto nuevo en alguna otra área, lo hace. Y deja descansar un terreno, ¿verdad?, para que vuelva a crecer ese pasto, que vuelva a renacer. Y de esa manera, entonces, las ovejas tienen alimento todo el tiempo. Entonces, ¿qué puedo decir? Humanamente hablando, nosotros como seres humanos a veces nos acostumbramos a siempre hacer lo mismo, a siempre hacer las mismas cosas. Y muchas de esas cosas, ¿verdad?, aunque tal vez al principio eran buenas, llega un tiempo que llega a irse agotando la fuente tal vez de trabajo, la fuente tal vez del negocio que hacíamos. Ha habido personas, ¿verdad?, que han
hecho una sola cosa y a veces ha empezado a ir mal, a ir mal, a ir mal, y resulta que entonces no sucede una victoria en ese aspecto. Hay personas, ¿verdad?, que se dedican a asesorar en lo que es financiero, en el asunto de negocios, y no sé usted, pero yo he escuchado personas que se expresan diciendo: para que tú veas el progreso financiero, no pongas todos los huevos, ¿verdad?, en una sola canasta. Ellos usan decir: reparte tus huevos, reparte. Eso quiere decir que tú tengas diferentes maneras de ganarte la vida, de una o de otra manera. Pues si un lugar no resulta, bueno, tienes otra situación, ¿verdad?, ahí. Aquellos, ¿verdad?, que de alguna manera piensan ya para cuando el tiempo llegue ya no se pueda trabajar, pues que haya alguna fuente de ingresos para poder seguir adelante, ¿verdad?, y no estar en ruinas cuando llegue ese tiempo que no se puede trabajar. Entonces, eso mencionaba, así es un buen pastor, un buen administrador, cuida no solo el rebaño, no solo su oveja consentida, sino todo el rebaño, y también cuida los terrenos donde anda. Nuestro Dios Todopoderoso, que es el pastor divino de aquellos que le hemos aceptado como Salvador y pastor, sabe que está cuidando de cada uno de nosotros específicamente. Él tiene cuidado de ti en la situación específica por la cual tú estás pasando. Tiene cuidado de su iglesia, de toda la congregación de personas que un día le entregaron su vida, que un día nos arrepentimos y ahora dependemos de Él y buscamos hacer su voluntad. ¿Ok? Entonces, de esta manera, nuestro Dios Todopoderoso nos ha movido. Desde que nosotros nacimos hasta la edad que tenemos, hay veces que nosotros no entendimos por qué de alguna manera se dio que tuvimos que movernos de un lugar a otro. Estábamos ya cómodos, conociendo el terreno donde vivíamos, la zona donde estábamos, el lugar donde trabajábamos, pero sucedieron situaciones inesperadas, muchas veces tal vez incómodas y sufridas, que tuvimos que movernos del lugar, nos cambiamos a otra parte. Pero ¿sabes qué? Si dependemos de Dios, la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo creo que tú que amas a Dios y yo no podemos negar que así sea. Dios nos ha concedido que así como hemos ido avanzando en edad, que el tiempo ha ido pasando, Dios ha tomado buen cuidado de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Y todavía, ¿qué más querrá el Señor para ti, para mí, en un futuro cercano y lejano? No sabemos lo que sea más inmediato. Pero lo que tú y yo sabemos, ¿verdad?, es el futuro que Dios quiere para nosotros, para la eternidad. Eso es lo más importante. Nosotros vivimos hoy, en este momento. Tú vives ahora, pero mañana no lo sabemos. Al rato no lo sabemos. Lo importante es que Dios quiere que nosotros aseguremos a dónde vamos a pasar la eternidad cuando muramos o cuando Él venga por su iglesia. De manera que entonces, ese pastor que está esforzándose siempre por amor a las ovejas, nuestro Dios ama al ser humano, así lo expresa en Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿sabes qué? Para que esto se cumpla, como ya he mencionado otras veces, necesita haber un reconocimiento que yo he pecado contra Dios, que estoy destituido de la gloria de Dios, que no puedo hacer nada para yo ser salvo y un día estar por la eternidad con Dios. Pero Cristo ya lo ha hecho en la cruz del Calvario, y lo único que necesito hacer, y tú necesitas hacer, si hay alguien que no se ha arrepentido, amigo, amiga, yo te invito que le pidas perdón a Dios de todo tu corazón, que escudriñes la Biblia. Hay cosas que tal vez no sabes que es pecado y que lo has hecho como a mí me sucedió. Yo hice cosas que ni siquiera sabía que eran pecado, pero cuando conocí la palabra de Dios, entonces, bueno, le pedí perdón. Y como decimos, ¿verdad?, o como comparto, no vamos a llegar a la perfección completa mientras estamos en esta tierra, pero si cada día nos ponemos a cuentas con Dios, Dios nos está limpiando, Dios nos está purificando cada día. Así que, más que cualquier pastor terrenal, por muy bueno que sea, tomando cuidado de sus ovejas, nuestro Dios tiene el poder para cuidarnos a nosotros, a cada uno específicamente, y también como grupo, como congregación. Sabes que en este salmo, en la segunda parte, dice que me guiará por sendas de justicia. Sabes que una vez que nosotros conocemos la palabra de Dios, nos hemos dado cuenta que las sendas, los caminos por los que anduvimos antes de conocer a Dios,
no eran caminos muy rectos, no eran caminos muy justos. Cometimos errores, cometimos faltas, cosas que a Dios no le agradaron. Tal vez hicimos cosas incluso en contra de nuestra propia familia. Y así tal vez hubiéramos seguido. No sabemos qué sería de nuestra vida si hubiéramos seguido de esa manera. Pero el día que le entregamos nuestra vida a Dios y comenzamos a conocer la palabra del Señor, entonces, ¿sabes qué? Aprendimos que podíamos empezar a hacer de otra manera, haciendo lo que le agrada a Dios. ¿Sabes tú que las obras de la carne es aquello que se hace cuando está uno lejos de la voluntad de Dios? Y dice que todas estas obras de la carne, y verdad que en muchas de ellas caímos nosotros, pero Dios ha sido bueno y cuando nos hemos arrepentido y hemos luchado por dejar de hacer aquello, Él ha sido bueno y nos ha perdonado y sigue viendo por nosotros. La Biblia dice en Gálatas 5 del 19 al 21 que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Entonces, en alguna cosa caímos tú y yo. En Primera de Corintios capítulo 6 del 9 al 11 hay otra lista de gente que dice la palabra de Dios que no heredarán el reino de los cielos. Entre esos están ladrones, idólatras, maldicientes, borrachos, qué sé yo. Y es posible, o seguramente tú estás clasificado en una de esas cosas que hiciste. Y yo, por supuesto, cuando leí esas partes bíblicas, miré en cuántas cosas yo le había fallado al Señor. Pero una vez que nosotros aceptamos a Dios, ¿sabes qué? Él nos guía por esas sendas rectas, lo que es mejor para ti, para mí y para nuestra familia. ¿Sabes que si no fuera por Dios en nuestra vida, es posible que la mayoría de cristianos no pudiéramos llevarnos bien con la mayoría de nuestros familiares, entre ellos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, hermanas, tíos, padres, qué sé yo? Pero mira, cuando a nosotros empezamos a ser guiados por Dios, la palabra de Dios ahora dice que nosotros ya no debemos andar guiados por las obras de la carne, sino que debe fluir de nosotros el fruto del Espíritu. Y ahí mismo en el libro de Gálatas nos dice, ¿verdad? También más abajo, en lo que es el fruto del Espíritu. Y ese fruto, ¿sabes qué es? El fruto del Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mira que muchas personas, por falta de estas cosas, han cometido barbaridades y media. Ha habido personas que no pudiendo controlar su coraje, su enojo, han llegado a golpearse por lo menos las manos contra un muro de concreto o de bloque y se han fracturado las manos. Hay otras personas que por no controlar su enojo también, que no tienen esa templanza de Dios, se han fracturado los dedos del pie, los pies, las rodillas. Otros, ¿verdad?, que no han controlado su miedo y su depresión, han tratado de cometer suicidio y no han logrado matarse, muchos de ellos, pero han quedado quebrados de la espalda, quebrados de una pierna, quebrados de un brazo. Si es tu caso, amigo o amiga, ¿sabes qué? Ya no tienes que andar haciendo eso, pero puedes clamar a Dios y Él te da la fortaleza en todos los sentidos para que puedas resistir y hacer la voluntad de Dios. Sabes que lo peor que puede venir contra nosotros no es solo una desgracia financiera, una desgracia familiar. No estamos exentos de pasar por situaciones difíciles, pero podemos nosotros tener la fortaleza de Dios, el consuelo de Él. Y ahora podemos controlar cuando estamos enojados, pero echamos mano del Espíritu de Dios. Ahora podemos controlar nuestro enojo. Podemos controlar nuestro miedo. Podemos con la ayuda de Dios sobrellevar la depresión. Sí, a veces tenemos que derramar lágrimas, pero ¿sabes qué? Ya no cometemos las barbaridades que cometeríamos si no tenemos a Dios en nuestra vida. Ten en cuenta que Dios te ama y por ello está cuidando de ti y cuidando de mí. Pero ¿sabes? Hay otra razón más que yo te quiero compartir también en relación con esta segunda frase.
que nos dice que me guiará por sendas de justicia, pero la otra parte dice, por amor de su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Por amor de su nombre. Sabes que aún hoy en día y en el pasado ha habido personas que han sido muy celosas de su reputación. ¿Qué es ello? Ha habido personas, por ejemplo, que se han jactado de ser valientes y tal vez han estado correctos, han sido muy valientes. Y cuando se trata de enfrentar una situación y hay alguien que dice, oye, aquella persona ya se tardó mucho, seguro que no va a venir, ya le dio miedo. Quienes lo conocen dicen, oh, no, si esa persona te dijo que viene, es que viene. Pero ¿cómo dices? Es que yo conozco a esa persona. Ella es una persona de palabra. Yo puedo confiar en quien dijo eso. ¿Sabes qué? En la antigüedad había personas que hacían contratos serios. Y en aquel tiempo en que la palabra tenía un valor que hoy en día ya no muchos tienen. Aquella persona que se comprometía, ¿verdad?, en un contrato verbal, esa persona cumplía su palabra. Hacía lo que tenía que hacer a menos que se hubiera muerto. Pero eso, ¿verdad?, no solamente digo en un asunto de finanzas o de valentía, pero en muchas otras cosas. Hay quienes nos han dado su palabra de que iban a estar con nosotros, que nos iban a ayudar, y es posible que nos fallaron. Tal vez no siempre porque quisieron hacerlo, pero porque no pudieron hacerlo. Es posible que tú y yo a lo mejor algún día le hicimos una promesa a alguien que íbamos a hacer algo y no pudimos hacerlo. Tal vez no porque nosotros no somos personas de palabra, pero es posible, ¿verdad?, que algo inesperado se nos atravesó, nos ocurrió, y por más que quisimos, no pudimos cumplir con esa promesa. Pero ¿sabes qué? Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Y si hay un ser que ha tenido palabra de honor, que ha tenido palabra de rey, que ha tenido una palabra que cumple, no ha sido solamente un rey muy famoso en esta tierra, no ha sido solo una persona muy honorable, pero ¿sabes qué? Ese es nuestro Dios todopoderoso que nos ha dado promesas y que ha cumplido. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hubo promesas que Él hizo, y la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que cada una de esas promesas las cumplió al pie de la letra. En la actualidad nosotros conocemos promesas que Dios nos ha dado y que sabemos que Él las está cumpliendo. A cada persona que un día decida empezar a seguir a Dios, sabes que Dios cumplirá sus promesas. Dios nos ha dicho que toda aquella persona que se arrepienta de todo su corazón, Dios le perdona. ¿Sabes qué? Yo estoy seguro que eso es así, porque Dios cumple su palabra. Dios también nos ha dicho, aquellos que ya confiamos en su palabra, que nos hemos puesto bajo su poderosa mano y protección. Él nos ha dicho que cuando estemos en momentos de necesidad y de aflicción, clamemos a Él, que oremos, le pidamos su ayuda a Él, y que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos ha dicho que no vamos a pasar momentos de dificultades, que no vamos a pasar momentos de sufrimiento. Al contrario, Él ha advertido en su palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo, Él ha vencido la muerte, Él ha vencido el pecado, Él ha vencido al mismo diablo, y entonces Él puede hacer todo. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque, como dice esa parte, nos guiará por sendas de justicia por amor a su nombre, porque Él, ¿sabes qué?, tiene cuidado de su reputación. Él es el Dios veraz, el Dios fiel y verdadero, es el Dios omnipresente. ¿Sabes qué? Dios está aquí y Dios está allá, Dios está en todas partes al mismo tiempo. Y por amor a su nombre, Él cumple sus promesas. Las cumplirá para ti y las seguirá cumpliendo para mí. Un día dice su palabra que ese Jesucristo que un día murió, fue sepultado, resucitó y un día se fue al cielo. De allá mismo Él volverá a venir, y como parte de su segunda venida levantará a todos aquellos que se hayan arrepentido y estén viviendo o estemos viviendo conforme a su palabra. Resucitará a aquellos que hayan muerto y transformará a los que vivan para cuando Él venga. ¿Sabes qué? Esto es lo que yo tengo para compartir en esta ocasión. Solamente te digo, si tú estás siguiendo a Dios, amigo, hermano, hermana, nunca dejes de seguirlo. Nunca te apartes de Dios.
Si hay alguien que te falló en tu familia, aún tu padre o tu madre, tu hijo o tu hija, no importa, te falló el pastor de la iglesia donde ibas, el líder de ministerio, el maestro de escuela dominical, quien haya sido, ¿sabes qué? Yo te invito a que tú reflexiones. Quien pagó por ti en la cruz del Calvario no fue ninguno de ellos, fue Jesucristo, y Él no te ha fallado. Ahora, cuando tú pidas una petición, también yo te recomiendo, no pidas, no le digas a Dios cómo resolver tus problemas. No le pidas algo específico, como tú quieres que sea, porque Dios es el que sabe lo que es mejor para ti, para mí y para nuestra familia. Para que no un día tú te sientas defraudado. Ten en cuenta que Dios es soberano y Él sabe lo que es mejor para todo ser humano, y de acuerdo a eso, Él estará contestando tu petición, tu necesidad, pero que en todo nosotros podamos alabar su nombre, aún en la misma muerte. Si morimos de una manera o de otra, Dios tiene poder para salvarnos, pero si a Él le place ya llamarnos a su presencia, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para revelarnos ante Dios por ello. Lo que tenemos que hacer es aceptar su voluntad y decirle: Dios, si es la muerte, Señor, recibe mi espíritu. Y si es de algún ser querido, igualmente, Señor, en tus manos lo encomiendo. Dios le bendiga mucho. Espero que la próxima vez esté también atento a estos videos. Si usted quiere ayudar a sus conocidos, a su familia, a algún familiar, pues yo le invito, ¿verdad?, que comparta por ahí este video. Y yo estoy pidiéndole a Dios, y yo creo que hay un grupo de gente que pedimos que Dios siga obrando en cada persona, sobre todo aquella persona que todavía no conoce de Dios, que vaya conociendo su palabra para que disfruten de esas bendiciones de ese pastor divino. Dios les bendiga y hasta luego.